Hola, a ver, ¿se oye? Siempre. Sí, ¿no? Si os parece, vamos a ir comenzando con esta última mesa redonda. Falta un grupo de personas por incorporarse, pero bueno, lo harán a medida que ya vayamos en marcha. Bueno, mira, tenemos hasta público infantil. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos quienes estáis hoy aquí, tanto presencialmente como siguiendo la jornada a través de videoconferencia. Y sobre todo ya a estas horas, ¿no? Que supongo que se acumula el cansancio de todo el día y ya es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que sea una horita súper productiva y seguro que con cuestiones muy interesantes que nos compartirán las dos personas ponentes que tenemos hoy en esta mesa, que tiene como título ¿Se interesa la IA por los problemas del sur global? Para ello vamos a contar con Alfredo Marcos Martínez y José Pedro García Sabater. Voy a presentarles a ambos muy brevemente y luego cada uno tendrá en torno a 15-20 minutos de intervención para tratar de responder a esta pregunta y después abriremos un breve espacio de preguntas para poder dialogar con el público. Vamos a empezar por Alfredo. Alfredo es catedrático de Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Valladolid. Su labor docente e investigación se centran en la filosofía de la ciencia, historia y comunicación de la ciencia, filosofía de la biología, ética ambiental, bioética y estudios aristotélicos. En la Universidad de Valladolid ha sido director del Departamento de Filosofía y coordinador del doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ha pertenecido a diversos comités hospitalarios de bioética, también ha impartido clases y conferencias en numerosas universidades europeas y americanas, ha dirigido una veintena de tesis doctorales y ha publicado también una veintena de libros y cerca de 200 artículos y capítulos. Vamos, poca cosa. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos hoy en esta mesa. Y también contamos con la participación de José Pedro García Sabater. Él es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Valencia. Estudió Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica y fue Erasmus en el curso 1990-1991 gracias a esta misma universidad. ¿Qué? ¿No es correcto o sí? Sí, 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 es correcto. Vale. Somos mayores. Sí, yo te puedo decir una cosa, no había nacido. No. Y no había móviles cuando eras Erasmus. Sí, ahí no había ni inteligencia artificial ni nada parecido. En 1995, ahí ya había nacido, entró como profesor en el Departamento de Organización de Empresas y es miembro del grupo Rogle, que cuenta con varios premios de excelencia docente. Es director de un título propio de la Universidad Politécnica, ha sido director académico del grado en Ingeniería de Organización Industrial y subdirector de Relaciones con las Empresas en la CSIE, subdirector docente y director de departamento en el DOE. También ha sido miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia entre el 2012 y el 2015. Desde 2006 es vicepresidente de la Fundación Espurna, dedicada a la inserción laboral de personas con discapacidad. Asimismo, ha coordinado y participado en diferentes investigaciones y ha publicado en diversos congresos. Muchas gracias también, José Pedro, por estar hoy en esta mesa. Y ya sin más dilación, os doy la palabra. Primero comenzará Alfredo y eso, tenéis en torno a 15-20 minutos para responder a esta pregunta que es si la inteligencia artificial se interesa por los problemas del sur global. Muy bien. Pues muchísimas gracias a la Fundación Mainel por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias también a Vicente Belver, que nos ha puesto en contacto y que, bueno, por cuestiones de agenda en este momento no puede estar aquí. Para mí es un placer y un honor poder dirigirme a todos ustedes. Y efectivamente voy a comenzar con la pregunta si se interesa la inteligencia artificial por el sur global. Y como una especie de patología filosófica, yo me dedico a la filosofía y, en fin, nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Una especie de patología filosófica consiste en que ante cada pregunta que nos ponen sobre la mesa inmediatamente replicamos, ¿pero qué entendemos por...? Entonces la pregunta es, ¿se interesa la inteligencia artificial por los problemas del sur global? Y el reflejo de cualquier filósofo es decir, ¿pero qué entendemos por inteligencia artificial? ¿No?
Incluso esto plantea una cuestión de carácter social, ético, político, y yo diría que antes de entrar en ese plano, en el plano de lo social, de lo ético, de lo político, hay que plantearse cuestiones que creo que son anteriores, cuestiones, digamos, de carácter ontológico. ¿Qué es la inteligencia artificial, no? Eh, entonces, lo primero que podemos preguntarnos respecto a la inteligencia artificial en el plano ontológico es si existe. Claro, yo llevo por lo menos 5 años asistiendo a foros, seminarios, congresos, etcétera, sobre inteligencia artificial y lo que sea, ¿no? Entonces, a estas alturas, preguntarnos si existe o no la inteligencia artificial parece un despropósito. Y de hecho, yo no lo haría, lo hacemos en este libro Marta Bertolaso y yo mismo, pero no lo hubiésemos hecho si no hubiésemos contado con precedentes, es decir, con científicos que se dedican a desarrollar inteligencia artificial y que ellos mismos se preguntan si efectivamente existe tal cosa, o por lo menos si el nombre es adecuado a la cosa. Por ejemplo, Luc Julia, que fue el desarrollador del asistente por voz Siri, publicó un libro ya en el 19 que se titula así, La inteligencia artificial no existe, un título muy provocativo. Y Eric Larson, otro especialista en inteligencia artificial, titula El mito de la inteligencia artificial. Bueno, pues con estos precedentes yo me atrevo a preguntar también, ¿existe la inteligencia artificial? Eh, Alguien podría replicarme, bueno, estos dos libros, por ejemplo, que he citado, uno es del 19, otro es del 21, y en este territorio las cosas cambian a mucha velocidad. En el año 23 fui, a partir de ahí parece que hace apenas unos meses, de finales del 24, de varios científicos de las universidades de Stanford, California y British Columbia, que se titula Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, no conocen nada, no saben nada. De hecho, en lo que insiste este artículo es en que son modelos. ChatGPT y el resto de las inteligencias artificiales generativas no son agentes, o de momento no son agentes, son modelos. Y los modelos no hacen. En concreto, no hacen nada. No hacen nada que tenga que ver con lo cognitivo. Es decir, para que se conviertan en agentes tiene que haber algún sujeto humano que los ponga en funcionamiento, que los inserte en el mundo real, que los ponga a producir lo que sea, ya sea diagnósticos médicos o logística o lo que haga falta. Bien, entonces, lo que no podemos negar es que existe algo a lo que llamamos inteligencia artificial. Pero ¿el nombre es correcto o es desorientador? De nuevo, yo no me atrevería a hacer la pregunta desde fuera, como filósofo, si no la hubiesen hecho antes desde dentro. Por ejemplo, una especialista en inteligencia artificial como Katharina Zweig del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica de Kaiserslautern, en una entrevista dice, el término inteligencia artificial surgió en los años 50, esto ya lo sabemos, y ahora dependemos de este nombre. Y dice, la mayoría de los científicos informáticos lo encuentran inapropiado. He leído esta cita hace unos pocos días en un foro en el cual lo que había era básicamente científicos informáticos. Entonces uno de ellos me preguntó, bueno, pero esto lo dice basándose en algún tipo de encuesta, etcétera. Y yo creo que no, que es simplemente su percepción. Por lo menos unos cuantos o muchos científicos informáticos no están a gusto con este nombre, con la llamada inteligencia artificial. De hecho, se han propuesto otros muchos, Machine Learning, Deep Learning, inteligencia asistida, inteligencia ampliada. En Stanford han creado un centro de inteligencia artificial que va precedido por la expresión human-centered, es decir, inteligencia artificial centrada en humanos. Herramientas de apoyo a la decisión ha propuesto una científica española que se llama Sara Lumbreras y que también hace inteligencia artificial. Y yo propondría como alternativa sistemas de control delegado. En realidad lo que estamos haciendo es delegando el control de ciertos procesos durante un cierto tiempo en sistemas automáticos. Y por lo menos, diría yo,
habría que evitar hablar de inteligencia artificial, así, sin más, simplemente. Por lo menos habría que hablar de sistemas de inteligencia artificial, porque esto nos permite precisar que en esos sistemas de inteligencia artificial hay muchos componentes, como en cualquier sistema tecnológico. Por ejemplo, en un sistema de lavado, pues está la lavadora, está el detergente, pero también está la regulación, está la electricidad, el aporte de agua. Las personas que manejan ese sistema, que lo fabrican, que lo regulan, que lo legislan, que lo reparan. Está la ropa, el concepto de mancha, que no es tan simple. Si no, no hay un sistema de lavado. Si no, lo que tenemos es, o sea, una lavadora no es un sistema de lavado, es una pieza de un sistema de lavado, en el cual también hay personas. Esto pasa con todos los sistemas tecnológicos. Pasa también con los sistemas de inteligencia artificial. En los sistemas de inteligencia artificial hay personas, personas que diseñan, que desarrollan, que emplean, que son usuarios, que los mantienen, que los reparan, que los entrenan, que los regulan, que legislan, etc. Y si aceptamos esto, tenemos que decir que dentro de estos sistemas de inteligencia artificial en los cuales también hay personas, la parte inteligente no es artificial y la parte artificial no es inteligente. En su conjunto son sistemas de inteligencia artificial, pero la inteligencia, es decir, la intencionalidad, la semántica, la referencialidad al mundo, etcétera, la posibilidad de entender, de establecer relaciones causales, la ponemos los humanos, no las máquinas. Es importante la cuestión del nombre. Alguien diría, bueno, pues llámese como se quiera. Bien, de acuerdo. Lo que pasa es que al hablar de inteligencia artificial ya estamos importando connotaciones, denotaciones que no son justas, que no dicen la verdad de la cosa. Y yo creo que es importante efectivamente el nombre porque nos permite cambiar la perspectiva. Es decir, deberíamos pasar de ver estos sistemas como sistemas técnicos con consecuencias sociales. Aquí están las máquinas y fuera está la sociedad. Entonces las máquinas de algún modo impactan sobre la sociedad, generan sesgos, pobreza o discriminación, o al revés, favorecen ciertos desarrollos, eliminan puestos de trabajo o los producen. En lugar de ver así las cosas, deberíamos ver estos sistemas como sistemas sociales. Es decir, un sistema de inteligencia artificial ya es un sistema social, mediado por máquinas, por algoritmos, por software, por hardware. Pero es un sistema social, es un sistema a través del cual nos estamos relacionando personas. Nos estamos relacionando los usuarios con los propietarios de Meta o de Microsoft, con los accionistas, en fin, con los legisladores del Parlamento Europeo, etc. Nos relacionamos personas y personas e instituciones. Son sistemas sociales, en definitiva, dentro de los cuales hay un componente artefactual. Yo creo que esa perspectiva, una vez que hemos hecho este recorrido por lo ontológico y ya hemos identificado qué son los sistemas de inteligencia artificial, son sistemas sociales mediados técnicamente o asistidos técnicamente, entonces sí podemos volver a plantearnos las cuestiones éticas, políticas, sociales, educativas, con mucha mejor perspectiva. Es decir, tendremos que ver en realidad cómo nos relacionamos las personas y las instituciones a través de esos sistemas. Ahora, una vez deconstruida la primera parte de la pregunta, la reformulo. ¿Se interesan por el sur global, no la inteligencia artificial como tal, sino se interesan por el sur global los propietarios, los accionistas, los investigadores, los desarrolladores, los reguladores de los sistemas de inteligencia artificial? Ahora la pregunta cambia. No se trata de nuestra relación con una máquina, sino de nuestra relación con otras personas, de la relación de las personas que habitan el sur global con los propietarios, accionistas, investigadores, desarrolladores, etc. Dicho en términos más icónicos, más simbólicos, si se quiere, la pregunta podría ser esta: ¿le interesa el sur global a Mark Zuckerberg o a Elon Musk o a Xi Jinping cuando desarrollan o aplican inteligencia artificial? ¿Le interesa el sur global a la Comisión Europea cuando redacta la Ley Europea de Inteligencia Artificial?
Entonces hemos reformulado la pregunta bajo esta perspectiva ontológica que hemos procurado cambiar. Pero aún así no me quedo del todo conforme. Ahora mi problema está con el concepto, reside o tiene que ver con el concepto de sur global. Yo es un concepto con el que no estaba familiarizado y entonces al recibir esta pregunta he tratado de pensar sobre el mismo y de leer y de estudiar. Me da la impresión de que el sur global está compuesto por una serie de países, pero no acabo de entender cuál es el rasgo común que los vincula a todos. ¿Son países del hemisferio sur? Bueno, pues no, la mayor parte con mucho de la población del llamado sur global está en el hemisferio norte. Entonces, no es que sean países del hemisferio sur. Son países que se trata de un sur relativo, es decir, México está al sur de Estados Unidos, Marruecos está al sur de la Unión Europea. Pues en estos dos casos sí, pero en general tampoco. Australia es norte global y está al sur de todo, igual que Nueva Zelanda. Corea del Sur obviamente está al sur de Corea del Norte y Corea del Norte se considera sur global y Corea del Sur norte global. Y qué sé yo, Arabia Saudí está al sur de Afganistán y Arabia Saudí es primer mundo, digámoslo así, norte global, mientras que Afganistán no. Y Albania está al norte de Grecia y podríamos seguir así. Tampoco es el surrelativo. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Por su Producto Interior Bruto, por su renta per cápita, pero tampoco es del todo así, porque Rumanía, Bulgaria son países que se incluyen dentro del norte global y tienen menor Producto Interior Bruto, renta per cápita que México, India, China, por supuesto China, etcétera. Tampoco ese es el rasgo, la característica. Se caracterizan quizá por su pasado o presente colonial. Mm, Pues tampoco me acaba de funcionar, porque China parece que es surglobal, pero nunca ha sido una colonia, sino un imperio. Y otros países que sí han estado semicolonizados, como Japón, que estuvo bajo la vigilancia por lo menos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, aparece como norte global. Todos los países que pertenecieron que estaban en el entorno, en la esfera de la antigua Unión Soviética, muchos de ellos están en la Unión Europea y entonces pertenecen al norte global, pero han tenido un pasado, llamémosle colonial, muy reciente. Tampoco me acaba de funcionar. Y además, este concepto de sur global me parece especialmente inadecuado cuando lo utilizamos para analizar cuestiones relacionadas con inteligencia artificial. Porque el líder, por así decirlo, del sur global es China. Y China es también líder en inteligencia artificial. Es decir, obviar a China en este caso es como obviar el elefante en la cacharrería. Eh, Simplemente no podemos plantearnos esta pregunta, porque entonces podríamos reformular o concretar esta pregunta en otras del siguiente estilo. Eh, Cuando constatamos, por ejemplo, que China posee minas de litio en Chile y en varios países de África, entonces, ¿qué debemos decir? Que la inteligencia artificial fabricada en el sur global, China, se produce gracias a la explotación de las tierras y gentes del sur global, Chile, Zimbabue, Mali, Sudáfrica, Gambia, etc. Si Huawei, por ejemplo, vende inteligencia artificial al gobierno de España, ¿qué diremos? ¿Que somos una colonia tecnológico-política del sur global, puesto que China es parte del sur global? Ah, si los adolescentes europeos están enganchados o son adictos a TikTok, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos pensar? ¿Que están sometidos a los poderes informáticos del sur global? Digamos que si obviamos la peculiaridad de China en este caso, entonces estamos obviando, digamos, lo crucial de la pregunta, ¿no? De modo que yo tendería a ir al espíritu de la pregunta y tendería a reformularla otra vez. Concretamente en estos términos, ¿se interesan por las personas más vulnerables los propietarios, accionistas, investigadores, desarrolladores, reguladores de los sistemas de inteligencia artificial? Es decir, no si se interesa la inteligencia artificial por el sur global,
sino si se interesan los propietarios, accionistas, investigadores, desarrolladores de inteligencia artificial por las personas más vulnerables, en términos generales, vivan donde vivan. Y ahora sí creo que podría dar una respuesta a esa pregunta, y mi respuesta sería que escasamente. O iba a decir casi de manera nula, es decir, no se interesan por las personas más vulnerables. De hecho, el desinterés, yo aquí os recomendaría que vieseis una entrevista, bueno, no sé si estoy ya fuera de tiempo, tengo todavía un minuto. Una entrevista que le hicieron en La Sexta a Arturo Béjar. Arturo Béjar era un colaborador de Mark Zuckerberg, al cual un científico informático mexicano con el que colaboraba Zuckerberg le encargó que hiciese un informe sobre el impacto de Instagram en los adolescentes. Lo que encontró Béjar fue tan impactante que le pasó el informe a Zuckerberg y le dijo, tenemos que corregir esto, el interfaz, tenemos que poner un botón para que puedan salir rápidamente, etcétera. Está causando daños, tendencia a la autolesión, tendencia al suicidio, etcétera, en adolescentes. Cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso de Estados Unidos, no pudo alegar que no sabía que se estaban produciendo estos daños, porque sí lo sabía, tenía el informe de Arturo Béjar. Arturo Béjar ya no trabaja con Zuckerberg. Y esto se refleja clarísimamente en esta entrevista que os digo y que está disponible a golpe de enlace y que me pareció sumamente impactante. Es decir, ni en Silicon Valley ni el Partido Comunista Chino es que se interesen mucho por las personas más vulnerables. Las fuentes para el entrenamiento de modelos siguen siendo opacas. Los sesgos siguen apareciendo. A veces hay que pinchar un poco más al modelo, pero acaba apareciendo el sesgo. Es más, los sesgos que tienen actualmente los sistemas de inteligencia artificial los heredan los humanos que utilizan esos sistemas. Yo la semana pasada estaba en una conferencia de una profesora de psicología de la Universidad de Deusto que han hecho pruebas empíricas de que los sesgos que los ordenadores heredan de nosotros, después como usuarios de esos sistemas de inteligencia artificial los heredamos de ellos. Los sesgos siguen apareciendo heredados de estas fuentes y heredables por los usuarios humanos. La evaluación de los modelos a base de benchmark, etcétera, sigue siendo muy difícil. Las expectativas resultan hinchadas y la integración de la inteligencia artificial en el sistema productivo va muy lenta. Es dudoso que se esté integrando bien y rápidamente. De hecho, el cálculo que hacen los expertos es que solo el 5% de los proyectos piloto llegan a producción. Es decir, se prueban en las empresas 100 proyectos piloto con inteligencia artificial y acaban llegando a producción el 5%. El resto se quedan en lo que ya se da en llamar el purgatorio de los modelos piloto. Bien, ¿se interesa la Unión Europea como regulador? Si Silicon Valley no, China tampoco, la Unión Europea se interesa como regulador. Bueno, algo sí, pero la regulación, bueno, no quiero alargarme, entonces quizá en el debate después podamos comentarlo, pero la regulación hay que hacerla bien y tiene ciertos problemas que son estructurales. Por ejemplo, que siempre llega tarde y ha de ser así, pero en el tiempo que tarda en llegar la regulación, las Big Tech han sido capaces de obtener músculo financiero suficiente como para afrontar las multas y las demandas. Y además la regulación constituye una especie de barrera para que entren otras empresas más pequeñas y locales. De manera que sí hay que regular, pero hay que regular con mucho tiempo porque si no se pueden generar mayores problemas. Si este es el diagnóstico, si esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cómo podríamos reconducir la situación? Yo muy brevemente, de modo resumido, diría que la educación es crucial, pero la educación no solo en alfabetización tecnológica, sino en tecnovirtudes. Es decir, hay que desarrollar en los agentes que interactuamos con la inteligencia artificial virtudes que estén a la altura del reto que esto supone. Hay que retomar el control de nuestros datos. Cito un libro de Carissa Bellis importante en este sentido. Y yo
recomiendo y estamos tratando de ponerlo en marcha, prácticas de, Luis Echarte ha dicho de ayuno, y yo diría de silencio tecnológico. Es decir, de vez en cuando hay que dejar de utilizar durante 5 minutos el móvil o el chat GPT o el PowerPoint. Y en este sentido tú nos vas a dar una lección ahora mismo. Y en el plano político, pues bueno, hay demasiado poder en muy pocas manos. Este es el resumen de lo que quería decir. Los sistemas de inteligencia artificial, mejor que inteligencias artificiales, hablar de sistemas de inteligencia artificial, son sistemas sociales. Por lo tanto, lo que implican son relaciones entre personas e instituciones. La idea de sur global, cuando hablamos de inteligencia artificial, no da mucho rendimiento porque China está en las dos partes de la ecuación. Sería mejor hablar de personas vulnerables. La preocupación por las personas vulnerables por parte de los agentes líderes en inteligencia artificial yo creo que es muy escasa y tal vez mejore con la formación en virtudes y con un cierto activismo frente a la concentración del poder digital. Esta es la bibliografía que he utilizado y mi agradecimiento por vuestra paciencia y escucha. Muchas gracias, Alfredo. Luego tendremos poquitos minutos, pero podremos plantear preguntas o debatir sobre lo expuesto por Alfredo. Vamos con José Pedro, también cuando quieras. Don verde. Ok. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación. Ha dicho antes el profesor Echarte que el Congreso estaba superando las expectativas. Supongo que a mí me han invitado para que alcance el valor medio, que es lo que le corresponde a las cosas, que no superar nada, sino quedarse en un valor medio. Y yo creo que me invitaron a hablar sobre inteligencia artificial. Todavía no sé exactamente por qué. Creo que es porque la mitad del tiempo de mi vida que no estoy durmiendo y duermo poco, estoy hablando con ChatGPT y la otra mitad de mi vida estoy hablando de ChatGPT. O sea, entonces, pues a lo mejor Vicente Beiber pensó que sabía algo del tema cuando en realidad soy solo un adicto. Tratando de curarme de la adicción, eh, estoy tratando de implementar esas cosas del ayuno tecnológico. Y hoy me he dejado el móvil en casa y el ordenador y he dicho, voy a escuchar a las personas que hablan. Y he venido y me he dejado el PowerPoint en casa. Entonces, eso es un peligro porque yo me parezco mucho a ChatGPT en que soy capaz de hablar sin parar durante muchísimas horas. Entonces, Elena tiene el permiso de interrumpirme inmediatamente, ¿vale? Yo trataré, de vez en cuando te diré, yo puedo parar aquí o seguir media hora más. Entonces, tú me lo dices, ¿vale? La realidad objetiva es que, aparte de hablar mucho de inteligencia artificial y de trabajar en la Universidad Politécnica de Valencia y haber estado, no sé dónde has sacado esa información, pero tiene como 20 años, de haber tenido la oportunidad de trabajar con gente que sabe de inteligencia artificial, pero una de las cosas que dicen los que saben de inteligencia artificial es que con eso que llamamos inteligencia artificial, que no sabemos qué nombre darle, pasa un poco lo que pasa con el cerebro, que cuanto más sabes de las neuronas, menos sabes sobre el funcionamiento del cerebro. Entonces, si teníamos un modelo sencillito de neuronas, más sencillito, Ramón y Cajal, y con eso nos inventamos un modelo de cerebro y luego ahora podemos saber cómo funcionan las neuronas y entonces todo lo que sabíamos del cerebro ha desaparecido. Y básicamente esto es un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. O sea, es tan bestia lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años que Elon Musk, que es un hombre que invierte en cualquier cosa, desinvirtió en OpenAI un año antes de que sacaran ChatGPT. O sea, tenía una pasta allí metida y pensó, estáis tirando mi dinero, gastándolo en algo que no sirve para nada, ¿no? La pregunta que han hecho a mí me dejó igual ¿no? ¿Se interesa la IA por los problemas del sur global? Me dejó tan estupefacto como al profesor Marcos. Y entonces yo se lo pregunté a ChatGPT, se lo pregunté a DeepSeek, porque DeepSeek tiene la ventaja de que como es un modelo chino, pues digo yo que lo sabrá, ¿no? Entonces, DeepSeek me respondió que evidentemente, lo tengo por aquí en algún sitio, espero no liar mis hojas demasiado, tengo la respuesta que me dio, la había puesto en el PowerPoint para que la leyeran,
Pero bueno, básicamente lo que DeepSeek me dijo era que evidentemente se interesaba mucho. O sea, que absolutamente los problemas del sur global son fundamentales para entender los desafíos contemporáneos de justicia social, económica y ambiental en el mundo. Me interesan profundamente temas como desigualdad global, justicia climática, deuda externa, dependencia financiera, soberanía alimentaria, migraciones forzadas, legados coloniales y neocoloniales, ¿no? Y entonces le dije, bueno, si te interesa tanto, ¿qué haces? Y dice, yo como inteligencia artificial no puedo hacer nada, puedo hacer informes. Y hombre, pues informes ya sabemos hacer los demás, tampoco hacía falta que vinieras para eso. Y entonces le repregunté, o sea, bueno, le seguí repreguntando, porque eso es lo que hago, que si se interesaban los desarrolladores de la IA por el sur global. Y entonces ahí dijo, bueno, esto ya... Hay un tema del que se habla mucho, que es el tema de los datos. Y antes ha citado, bueno, se ha citado yo creo en 2 o 3 ocasiones de la herramienta y cómo la herramienta te condiciona, ¿no? Em, la herramienta, o sea, cuando se inventó la máquina de escribir, la gente dejó de escribir como escribía hasta que apareció la máquina de escribir. Y empezó a pensar de otra manera, porque escribir con pluma, mojando a una determinada velocidad. Yo pienso en Cervantes, cómo escribió aquello. O sea, si escribiera a mi velocidad, que no hago más que tachar las cosas. ¿Y por qué tacho cosas? Porque se inventó la pluma, la máquina de escribir, pero el bolígrafo. El bolígrafo permitía hacer cosas que la pluma no permitía hacer, pues permitía escribir más seguido, sin tener que parar. La máquina de escribir nos obligó a montar de otra manera y de repente apareció el ordenador. Y el ordenador nos permitió empezar a pensar de otra manera. O sea, ya no al escribir pensando, cuando piensas con el ordenador, pasa lo que me pasa a mí con los papeles. Ya no puedo escribir de hilo, porque yo siempre escribo con el ordenador. Como siempre escribo con el ordenador, estoy acostumbrado a ver una línea y decir, no, esto mejor ponlo arriba, esto mejor ponlo abajo. Y me paso el rato moviendo cosas porque la herramienta me permite hacerlo, pero cuando utilizo otra herramienta no puedo hacerlo como antes. No sé si... Y eso ocurre con un montón de herramientas. Las herramientas se convierten en una extensión de nuestro cuerpo, nos permiten ver lejos, nos permiten ver cerca, nos permiten ver pequeño, y de repente empezamos a ver el mundo de la manera que la herramienta nos dice. Y la IA no es una herramienta cualquiera. Cualquier herramienta es diseñada por alguien que ha pensado algo. Cuando antes el profesor Del Amo decía el profesor Amo, el profesor Amo decía que la IA y la sanidad pública tenían un equilibrio, perdón, desde la ética libertaria no había un problema. No es casual que los que han inventado la inteligencia artificial, todos o casi todos, se ascriban a ese movimiento libertario americano. Es natural. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio en los que diseñan la herramienta que no son los datos. Si los datos, cuantos más datos tengan y resuelvan los sesgos que tienen, si ellos no quieren tener sesgos, el sesgo está en el diseño de la herramienta. Hay un libro, los tengo por aquí en algún sitio, que hay un libro sobre... Bueno, yo siempre decía Weird, pero tengo una sobrina que es la única de todas mis sobrinas que le interesan estos temas, que estuvo 2 meses en Estados Unidos, y entonces cuando yo decía Weird me decía Weird, y me corregía el weird todo el rato, ¿no? Es un libro que se llama Las personas más raras del mundo, un libro súper interesante que analiza, o sea, que tiende a entender por qué los occidentales somos raros, somos muy raros. Somos gente que empatizamos con gente a la que no conocemos, pero empatizamos muy poco con el vecino. Somos gente a la que nos preocupan los daños que puede sufrir alguien que vive a 3.000 kilómetros, pero nos importa un bledo el vecino de arriba que sabemos que está solo todo el tiempo y que necesita utilizar el Siri para hablar con alguien. Y habla con alguien, porque no habla con nosotros. Entonces, ese libro, Los hombres más raros del mundo, el Weird, lleva a otro autor, a Haidt, a hablar sobre los valores, la mente de los justos. Intenta entender por qué hay gente que vota a Biden y por qué hay gente que vota a Vox o por qué hay gente que vota a gente a la que él piensa que nadie votaría. O sea, el caso de que Washington, Distrito de Columbia, tiene el 98% de los votos a favor de demócratas y pierden los demócratas en Estados Unidos es porque ellos son la esencia del weird, del raro. Y ahí es donde yo creo que nos hemos metido en un lío sin querer. Mi problema yo creo que es que Vicente me intentó inventar porque yo era optimista respecto a la inteligencia artificial, y desde que me hicisteis la pregunta esta de ¿se interesa la IA por los problemas del sur global? He entrado en una fase de apocalipsis
bastante pero la ventaja que tiene el Apocalipsis es que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Inicia con un desastre y acaba de alguna manera bien en algún momento. Entonces, mi creencia, y aquí me interrumpe si quieres y hablamos de otra cosa, es que la IA, si es que es algo la IA, es una máquina, no una herramienta, esto es importante. Una herramienta necesita un artesano, alguien que la utilice. Una máquina funciona ella sola, solo hay que enchufarla. Y que además es una máquina que es autocatalítica, como era la máquina de vapor. La máquina de vapor necesitaba carbón, menos carbón para funcionar del que necesitaba para sacar el carbón que extraía de las minas. Y entonces se puso a extraer carbón de las minas de Gales, a transportar el carbón de las minas de Gales en tren hasta Londres y a quemar carbón en Londres. Y de repente nos estábamos preguntando por qué en Londres, se estaban preguntando ellos, por qué en Londres la gente se moría con los pulmones negros. Porque hemos diseñado una máquina autocatalítica, una máquina que es capaz de generar más energía de la que necesita para consumir. Entonces, desde mi punto de vista, eso que llamamos inteligencia artificial es una máquina autocatalítica que coge datos y produce más datos, aprende de nuestros procesos mentales. Yo hablo mucho con ChatGPT. Aprende de mi proceso mental y lo extiende. Y tiene más proceso mental que puede utilizar conmigo o con gente que se parezca a mí o con gente que no ha perdido tanto tiempo con ChatGPT como yo. Y entonces es capaz antes preguntaba sobre si se podía integrando en la cadena de suministro, porque es verdad que el 95% de los experimentos no vayan a ningún lado, pero claro, es que hay una escalabilidad brutal. Una vez encuentres una solución en un sitio, una solución se escampa directamente, ¿no? Entonces, esa máquina autocatalítica tiene una intención, y tiene una intención de los que la diseñaron, weird o rara, de gente occidental, industrializada, rica, desarrollada y educada, que son las siglas que utiliza, que es los americanos más que los alemanes más que los europeos. Al mismo tiempo parece otro actor, que es China, con sus otros objetivos, que no son los objetivos que generalmente compartamos, utilizando de manera masiva la IA para saber quién se está moviendo por la calle, quién está sonriendo, quién está haciendo lo que sea y no dejándole entrar a tomarse un café en un bar. Esas cosas que parecen de Black Mirror ocurren de verdad. O sea, no todo el mundo puede tomar un café en todos los bares. Y lo saben cuando entran, porque la máquina es capaz de analizar todas las caras, todos los sentimientos, todas las cosas. Independientemente de lo que nosotros regulemos aquí en Europa, ellos van haciendo esta cosa, ¿no? Entonces, a la pregunta de si se interesa la IA por el sur global, pues yo creo personalmente que a la IA le da un poco igual el sur global. O sea, la IA es una cosa que en los últimos 2 años se han gastado unos señores más de $1 trillón. Digo trillón, que es solo 1 billón en español, pero como es en dólares, trillón suena más potente, en 2 años. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿y qué pretenden los inversores que han invertido $1 trillón en 2 años en estas cosas? ¿Pueden pretender salvar el mundo o pueden pretender recuperar la inversión? Yo ahí cogería la cita que han sacado antes de Aldous Huxley, que la he apuntado en algún sitio, pero la he perdido. Aquello dedicado a los educadores del mundo. No sé si estabais en la presentación que ponía dedicado a los educadores del mundo. Teniendo en cuenta cómo son los educadores del mundo, casi prefiero que lo único que quieren sea ganar dinero, ¿no? $1 trillón invertidos con el objetivo de recuperar el dinero. Y cuando vas a conferencias de IBM, de Gartner, de toda la gente que se dedica a estas cosas de la IA, te dicen que la IA es una herramienta que reduce costes. Reduce costes. No te dicen que va a generar un mundo feliz, eso lo decimos los demás. Dice que reduce costes en el transporte, que reduce costes en la fabricación, que reduce costes de personal, que reduce costes de personal, que reduce costes de personal, porque reduce costes de personal. Sustituyendo tareas que antes automatizábamos, lo reduce costes de personal, porque podemos sustituir a un profesor por una IA, ¿no? Y entonces dices,
y esto ahora juega con otro libro que es Manual del Dictador. Lo que tenemos son unas élites que han desarrollado una máquina autocatalítica que es capaz de bombear riqueza desde abajo hacia arriba. Cosa que ya viene ocurriendo desde hace 30 años. Pues estamos en un ciclo de bombeo de riqueza a toda velocidad. Lo que pasa es que esto lo acelera en un territorio en que no esperábamos que ocurriera, que era en el territorio del norte. Es decir, mi opinión, y ya con esto si queréis pasamos a otras preguntas o a una fase más positiva, es que la IA, más que interesarse por los problemas del sur global, va a provocar un incremento de sur global dentro del norte. No sé si... o sea, esta es mi particular apocalipsis. ¿Puedo seguir en positivo? ¿Puedo seguir en positivo o no? ¿Sí? Sí. Porque hoy cuando estaba comiendo les estaba contando estas cosas a mis hijos y tengo una hija que está preparando el MIR y que no tiene que ponerse nerviosa porque está ahora estudiando todo el tiempo y cada vez que yo entro en estas fases apocalípticas, en lugar de reírse de mí, que es lo que debiera hacer, pues se pone nerviosa porque en el fondo ella es una niña, o sea, es una médico que espera que el mundo sea mejor y que ella va a vivir en ese mundo y que en ese mundo va a tener unos niños y que esos niños pues no quiere que vivan en el apocalipsis. Y entonces pues no le gusta que acabe hablando en negativo. Así es que me he puesto una lista de cosas en algún sitio de estos papeles. Una lista de cosas que creo que la IA hace y que mientras alcanzamos esa utopía weird de las élites weird, de no tendrás nada y serás feliz, y pasamos primero por la fase de no tendrás nada y luego ya alcanzaremos la de ser feliz en un momento posterior, pero el no tendrás nada lo tendrás antes. Yo creo que hay algunas cosas que la IA está haciendo ahora mismo que están ayudando al sur global, al norte global y a todo aquel que tenga un poquito de acceso a un ordenador. Por ejemplo, mejora la accesibilidad. Estáis poniendo subtítulos. Mi manera de hablar probablemente al aparato que pone los subtítulos le está mareando, porque esa es mi manera de hablar, pero mejora la accesibilidad. Hay gente que no está entendiendo muy bien lo que digo, pero puede leerlo. Y si lo han transcrito bien, luego dices a ChatGPT que lo resuma y lo resume razonablemente bien. Y entonces te ahorras el speech y en 5 minutos sacas la idea, ¿no? Esa accesibilidad, por ejemplo, la utilizamos si vas a Inglaterra y alquilas un coche, el Google Maps. O sea, tardas muy poquito tiempo en ponerte a conducir al revés. Al revés me refiero al otro lado, porque las rotondas te las va indicando bien. Entonces tú ya no sabemos conducir sin mirar el Google Maps, pero eso tiene unas ventajas, que es que cuando te cambian el lado de dirección puedes conducir, ¿no? Y como esa accesibilidad hay para muchas cosas, ¿no? Luego hay una evidente mejora al acceso a información para todos, ¿no? Tengo un amigo, un buen amigo, que es profesor en la Facultad de Teología aquí en Valencia, que hablamos mucho, el sacerdote, hablamos mucho sobre inteligencia artificial y él está encantado con esto porque dice a muchos de mis estudiantes cuando luego volvían a África, todo lo que les había explicado ya no podía hacer nada con ellos porque perdían el acceso a la información. Este acceso está ahora porque de hecho tú puedes instalarte el DeepSeek en tu ordenador. Es verdad que cuesta dinero, que hay que poner la energía eléctrica, hay que poner tal. Sí. Pero tienes un acceso a una información que antes no tenía. Es una muleta evidente para aquellos que carecemos de habilidades o de conocimientos, y eso en entornos de sur global o de norte global nos permite. Es verdad que gastamos nuestro tiempo en hacer canciones que a nadie le interesan y en hacer dibujos que daba igual que los hubieras hecho con la IA que no, pero también puedes construirte una tabla de kitesurf o construir un pozo para sacar agua, porque describe entre el YouTube y la IA y tal, tienes un catálogo de información que antes no existía. Entonces, ¿puedes plantarte unas placas solares en medio de la nada que te den 3 kilovatios? Sí, solo tienes que decir quiero hacerlo y saber manejar la herramienta para que efectivamente tú puedas desarrollar eso, ¿no? Lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer allá. Yo el otro día utilicé esto para leer un documento de 10 documentos de 70 páginas cada uno en chino. Y yo de chino, la verdad es que no sé nada, pero tú le das al botoncito, traduce y te pones a leer. De verdad, yo no sé chino.
libera de carga de trabajo, antes la ponente que la abogada lo ha dicho explícitamente. Otra cosa es qué ocurre cuando tú liberas de carga de trabajo, porque claro, si liberas de carga de trabajo significa que yo ahora ya no utilizo becarios, ya no utilizo informáticos para desarrollar páginas web, porque ya ahora me lo hago todo yo. Claro, he reducido la cantidad de carga de trabajo, pero al mismo tiempo he contribuido en esa extracción de riqueza. En este caso soy la élite yo, el que lo subo, ¿no? Y cubre carencias sociales. Esto lo he puesto aquí y mi mujer ha entrado por ahí. Puedes hablar con la IA. A mí me gusta leer cosas que no le interesan a nadie en mi entorno a 100 kilómetros. Y yo tampoco sé mucho de eso. Y cojo un libro y le digo, yo voy a leer este libro. Y no entiendo estos conceptos. Y me acompaña en la lectura del libro. Y me acompaña y sabe tal. Y entonces ChatGPT, y quiero acabar con esto porque creo que es no una amenaza, sino bueno, sí es una amenaza. Le dije, oye, pues ya hemos descrito entre tú y yo, porque esto lo escribimos ChatGPT y yo, ya hemos descrito entre tú y yo, hemos descrito el apocalipsis, ¿no? El diluvio universal. Pero después del diluvio, para sobrevivir al diluvio hay que construir un arca. Y entonces le dije, quiero que me construyas un arca. Bueno, lo primero que me dijo, lo que quiero que me construyas un arca. Y entonces me dice, el arca tiene que tener 3 elementos. Esto es lo que me dice DeepSeek, los chinos. Los chinos no, esto es ChatGPT. Pues ChatGPT me conoce más. Es que yo utilizo DeepSeek, no le digo quién soy y él no me recuerda, pero a ChatGPT le pago, me llama Daniel, no sé por qué. Y entonces dice, primer punto, lo voy a leer lo que pone, lo había preparado para ponerlo en las slides, pero voy a resumir. Dice, primer punto, personal y familiar, raíces firmes. Y entonces dice, Chesterton lo entendió, el barril de ron y el queso. Hace referencia a una novela que se llama La taberna errante, que es un libro, no es que sea lo mejor de Chesterton, pero es muy interesante porque es un manual de supervivencia. Ante la opresión exterior es un manual de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, el que lo quiera leer lo lea, ¿no? Pero a partir de ahí habla de invertir en vínculos reales, fortalecer la educación humana, no solo la técnica, dar a tus hijos su entorno, formación en filosofía, literatura, artes, historia, religión. Me ha costado más de 2 años de hablar con ChatGPT que introduzca la palabra religión. Lo digo por lo de los sesgos. O sea, ahora ya de vez en cuando dice la palabra religión, cuando habla conmigo, con Daniel, que soy yo. Lo humano profundo es lo más difícil de automatizar. Una segunda, primero, personal y familiar, raíces firmes, es lo primero que me propone. Un buen arca tiene que tener raíces firmes. Uno segundo, dice, comunidad, refugios y red. Crea microredes de confianza, amigos, compañeros, clubes, asociaciones, espacios donde la palabra siga valiendo más que el algoritmo. Defiende espacios analógicos, conversaciones sin pantallas, celebraciones sencillas. Y entonces cita a Han diciendo que protejamos la lentitud y el secreto. Es que como también he leído a Han con él, pues entonces me lo cita. Apoya iniciativas locales. La máquina crece cuando todo es centralizado. Me parece bastante coherente, lo que dice. O sea, me parece bastante coherente, por eso lo repito, ¿no? Y como estrategia de largo plazo propone 3 cosas. Educar para entender a la máquina, que es, o sea, que es a lo que yo he venido aquí a explicar para qué utilizo yo la máquina de vez en cuando. Pero eso es lo que hago continuamente, tratar de explicar para qué la utilizo, para proteger la identidad y datos. Eso es muy difícil. Cualquier cosa que tú pones en un ordenador es directamente capturado por todos. Si queremos protegerlo, si realmente tenemos interés en protegerlo, lo que hay que hacer es tener un ordenador desconectado de la red que tenga instalado el DeepSeek. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer y simplemente cuesta un poquito de tiempo. Pero si por pereza no lo haces, sepas que todo lo que dices es traqueado. O sea, todo lo que dices es clasificado. Todo lo que dices es clasificado. O sea, yo hace ya, cuando salió esto, empecé a utilizar inmediatamente ChatGPT en clase. Antes lo comentaba, el primer examen que puse de métodos cuantitativos utilizando ChatGPT, ChatGPT no era capaz de sacar más de un 2,5, 3. Actualmente ya no puedo ni utilizar el ChatGPT en clase porque resuelve los problemas tan bien que no tengo opción de explicar nada. O sea, no, antes yo explicaba los pequeños errores que cometía, ahora ya no. Está siguiendo mi método para resolver los problemas. O
sea, ha aprendido un poquito de filosofía de la ciencia, ha entendido cuáles son los pasos a tal y está replicándolos. Entonces, si quieres proteger identidad y datos, o bien te desconectas o intentas persuadirle de que te llamas Daniel y que por lo menos no sepa cómo te llamas, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y es curioso porque me propone que utilice a Higinio Marín, al rector de la universidad. Es que lo leo mucho también con él. Entonces, con ChatGPT. Y lo que dice Higinio Marín, el rector de la Universidad Católica, que es, o sea, de Católica, de la Cardenal Herrera, que cita: cada época reinventa al humano. Si no le damos sentido, otros lo harán. Que yo creo que es casi el mensaje más interesante de lo que podemos dedicarnos a hacer. Es démosle sentido a todo esto que está pasando antes de que... Antes no. Al mismo tiempo que otros le dan sentido, y habrá millones de personas que estarán con un sentido, ya sea con el TikTok, con el sentido que le da Instagram, con el sentido que le da el ChatGPT o el DeepSeek, con el sentido, pero nosotros, en sabiéndolo, tenemos la oportunidad de crear esos mundos, no sé si paralelos, ¿no? O sea, no sé, eso es Black. ¿Cómo es Hubble? No, es... creo que es. O sea, una sociedad paralela, una estructura en la que puedas vivir, en la que estés en silencio, en la que no te estén escuchando, en la que no te estén valorando porque te están valorando y que no puedan utilizar eso que tú estás diciendo en tu contra. Que eso es básicamente lo único que ocurre en la familia, ¿no? Que crees que nadie va a utilizar lo que dices en tu contra. Yo no tengo nada más que decir. Se me acaba el rollo. Bueno, muchas gracias, José Pedro, muchas gracias, Alfredo, a ambos. Realmente tendríamos que haber terminado ahí 15, pero podemos estar hasta ahí media, si puede ser. ¿Alguna persona de quienes estáis presencial tenéis alguna pregunta, reflexión? Por aquí delante. Creo que, exacto, se necesita el micrófono. Y si alguien tiene alguna pregunta online, nos las puede escribir por el chat. Gracias. Aida Ponce del Castillo, European Trade Union Institute, Bruselas. Para contestar a la pregunta si al Big Tech le interesa el sur global, yo tengo una respuesta que voy a dar mañana, pero en pocas palabras, sí, porque lo has dicho un poco, Daniel o José Pedro. Em, ¿Quién entrena los modelos de inteligencia artificial? Son normalmente trabajadores de habla inglés, de inglés, español o francés, que están en el sur, geográficamente hablando, en Latinoamérica, en Madagascar y en los países de Asia en donde hablan inglés, que entrenan esos modelos para se han subcontratado de empresas Big Tech a los trabajadores del sur global para poder verificar que las palabras, las imágenes o las conversaciones o las imágenes, palabras y contenidos en general sean conformes con el lenguaje. Entonces luego los trabajadores del sur global mandan el contenido de los modelos a las empresas del norte global. El problema es que evidentemente pagan muy poco, 2 euros de céntimo por estar training the model constantemente con condiciones de trabajo precarias. Y la abogada decía que, bueno, hay que confrontarse a imágenes, conversaciones bastante violentas, de identificar si una imagen es pornografía o amor o otras cosas. Entonces, claro que les interesa porque pagan lo que pagan, que es bastante poco y son condiciones muy precarias. Entonces, esa es otra manera de ver. Otra manera de responder Claro que sí les interesa el sur global, pero gracias por la presentación. Y pasando bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante, también a Daniel. Y esto, no sé si del diagnóstico podríamos pasar al tratamiento, a lo propositivo. Es decir, ya has apuntado la acción personal y la idea de ayuno digital parece que ha salido varias veces hoy, no es casualidad. No sé si a nivel estructural, institucional, político, social, universitario, ¿qué pensáis que podemos hacer para avanzar hacia un entorno en el que
todos, y me ha encantado el tema del sistema social con una base tecnológica brillante. ¿Cómo podemos cambiar eso en el fondo? No tanto a través de la acción personal, queda claro, súper importante, es el punto de partida, pasando a un nivel más institucional. ¿Os parece Es si una pregunta hacemos nuestras complicada. intervenciones y contestáis cada uno? Sí, pues le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por vuestra brillante presentación. Bueno, esa pregunta va más bien referida a Alfredo en relación a qué se refiere exactamente la regulación bien hecha. Entre otras cosas, porque hemos podido ver tanto en el norte global como en el sur global que los derechos humanos siempre han quedado rezagados a última posición y, entre otras cosas, las regulaciones que han habido hasta el momento han sido más bien para los desarrolladores, no para los usuarios, los consumidores. Además de, bueno, al igual que habéis comentado, bueno, la regulación, las legislaciones van detrás de los avances tecnológicos y estos avances tecnológicos están gestionados por corporaciones. Es decir, ¿dónde se establecen esos límites? Y luego, respecto al sur global, he podido investigar especialmente la parte de Centroamérica, concretamente El Salvador, y en Latinoamérica solamente podemos ver dos legislaciones, que viene a ser la de Perú y la de El Salvador actualmente. Y no es casualidad que sean poco extensas y dedicadas a los desarrolladores sin tener en cuenta los perjuicios, la problemática que podría llegar a tener para los derechos humanos. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, en la situación que actualmente atiende. Respecto de ese modo de interés por el sur global, que es, bueno, voy a pagar poco para que me ayuden a entrenar los modelos, y no solo eso, sino para que ejerzan la tarea de moderación de contenidos. Yo creo que estabas refiriéndote a las dos cosas, entrenamiento de modelos y moderación de contenidos en redes sociales. La gente que modera contenidos en redes sociales, hay otro documental en televisión que es la segunda parte de la entrevista con Arturo Béjar, que entrevistan a personas que han estado moderando contenidos en redes sociales y que acaban con graves daños psicológicos porque están viendo en directo pues cosas que sube a redes sociales gente de todo el mundo y que son a veces crueles, asesinatos, violaciones, etcétera. Entonces, la persona que hace moderación de contenidos en redes sociales acaba con serios problemas psicológicos. En cierta medida se está pudiendo sustituir por inteligencia artificial, por sistemas de inteligencia artificial, el trabajo de moderación de redes sociales. Y en ese sentido yo diría que es una cosa buena de la inteligencia artificial, porque las personas que han pasado por ese tipo de trabajo quedan muy dañadas. Respecto de lo institucional, sí, yo, cuando he propuesto la idea esta, por ejemplo, de silencio tecnológico, de hacer pausas y después reflexionar sobre lo que hemos perdido, lo que hemos ganado, para qué queremos esa tecnología, buscar un cierto distanciamiento, un cierto desapego. Heidegger decía serenidad y Santa Teresa de Jesús decía desasimiento. O sea, buscar un cierto desasimiento respecto de lo tecnológico para poder valorarlo mejor, etcétera. Eso efectivamente se refiere al comportamiento individual, pero eso yo creo que sí que tiene un impacto sobre las instituciones y sobre lo social, porque la forma en la cual pueden manipularnos los sistemas de inteligencia artificial depende en gran medida de nuestras debilidades. Es decir, se produce una auténtica manipulación de una buena parte de la sociedad porque muchos de nosotros somos débiles, no hemos desarrollado un carácter, unas virtudes que estén a la altura del reto tecnológico. Por ejemplo, los sistemas que están programados para atrapar al usuario dentro del propio sistema, porque te va dando recompensas, likes, lucecitas, no sé qué. Entonces uno se queda pues haciendo scrolling pues, tiempo y tiempo porque está diseñado para atrapar a la gente. Entonces, en la medida en que
los ciudadanos en general seamos capaces de desarrollar algún tipo de resistencia frente a ese tipo de manipulaciones, seamos un poco más fuertes, yo creo que eso tendrá una incidencia institucional y social, etc. Y respecto de la regulación, es verdad que la regulación va por detrás, pero es que tiene que ir por detrás. No tendría mucho sentido que ahora la Unión Europea hiciese una regulación para una tecnología que todavía no existe. Entonces va por detrás. Pero ese margen de diferencia se aprovecha. Es decir, pues mientras regulas la inteligencia artificial, yo lanzo ChatGPT, hago caja, y cuando llegue la regulación o lleguen las demandas, en Estados Unidos también hay regulación. Lo que pasa es que montar una buena demanda requiere pues mucha gente que se ponga de acuerdo, que contrate abogados, que tal. En ese lapso de tiempo uno ha hecho suficiente caja como para poder afrontar con ventaja las multas o las demandas. Y por otra parte, la regulación eso tiende a excluir del mercado empresas más pequeñas, más locales, etc. Entonces, yo creo que hay que hacer regulación porque no puede estar todo, por ejemplo, en la protección a menores, etc. Pero no sé cómo, yo no soy un jurista, hay que hacerla con tiento para que no genere esos efectos adversos. Y por último, quería decir algo respecto de los derechos humanos. Actualmente existe la tentación de incluir una nueva generación de derechos humanos, los llamados derechos digitales, que incluso quieren incluir a robots, etc. Yo he intervenido un poquito en esta polémica y creo que no es una buena estrategia generar un pool de derechos digitales, específicamente digitales, de derechos humanos digitales. Sino que creo que es más operativo vincular la legislación a los derechos humanos básicos. Es decir, que lo digital no amenace nuestras vidas, nuestra intimidad, nuestra libertad, etc. Es decir, apelar en la legislación a derechos humanos básicos en lugar de producir una nueva generación de derechos humanos. Y muchísimas gracias por las cuestiones. Me las llevo para casa. ¿Quieres que diga algo? No, tú pongas. Yo sé que lo que digo es un poco utópico y me voy a ir a Chesterton otra vez, ¿no? Chesterton, así como muy en general, defendía la gente de su tiempo, con la gente de su tiempo, que el capitalismo y el socialismo eran simplemente dos caras de la misma moneda en la que había alguien que se lo quería quedar todo. En un caso estaba el Estado, en el otro caso estaban las corporaciones, ¿no? Y yo creo que estamos simplemente viviendo eso que Chesterton, o sea, a mí me sigue alucinando cuando lees cosas como está prediciendo qué es lo que va a ocurrir. Y el concepto este de distributismo, que en realidad nadie sabe muy bien lo que es, ¿no? Pero que cada uno tenga su acre y su vaca para poder sobrevivir, yo creo que es un poco, yo creo que sí que hay que hacerlo. Es decir, creo sinceramente que tienes que aprender tecnológicamente a ser independiente. Pero no ser independiente al modo Wade, o sea, al modo independiente americano que vive en su casa él solo, sino ser independiente en tu clan, o sea, en tu grupo de amigos, o sea, ir encontrando las maneras de poder ser independiente y aprovechar el tiempo en que todavía somos un poco libres, porque insisto que estoy en una situación hiperapocalíptica, la situación, que es para poder construir cosas mínimas que la inteligencia artificial ahora te permite. O sea, es decir, tú ahora puedes plantar tomates en prácticamente cualquier lado sin agua. Lo que pasa es que nos es mucho más cómodo ir a comprarlos al mercado. Es más cómodo, o sea, vas y los coges allí. Claro, aprender a utilizar la inteligencia artificial exige un trabajo. Decía el otro día el rector de la Universidad Católica de Valencia que la inteligencia artificial multiplicado por la ley del mínimo esfuerzo es una bomba nuclear. Eso es aplicado a la educación, es completamente cierto. Yo creo que todos los que nos dedicamos a educación lo entendemos perfectamente. La ley del mismo esfuerzo multiplicado por la inteligencia artificial es la bomba nuclear de la educación, pero también de nuestra propia pervivencia, en el sentido de es mucho más cómodo esperar a que alguien me dé el servicio
el control de contenidos, es mucho más cómodo esperar que alguien me dé el servicio de tener la Wikipedia en la red que tenerlo en mi ordenador, es mucho más cómodo que alguien me dé el servicio de tener red eléctrica que generarme yo mi producción. Y dices, pero es que vivimos en ciudades. Sí, sí, ya lo sé que vivimos en ciudades, sí, sí, entonces, pero es mucho más cómodo dejarnos llevar porque nos lo está, que intentar construir el arca. Que no digo yo que mañana esto se vaya a caer. Digo simplemente que ahora los móviles, cuando antes, no sé de dónde ha sacado el currículum ese, pero cuando en el 91 yo fui a Inglaterra, no había móviles. Yo en mi casa tenía un teléfono baquelita. Los móviles de ahora son muchísimo más potentes que cualquier ordenador que había 10 años después. Entonces, tú en realidad puedes montar perdóname que lo diga así, un kit de supervivencia, lo puedes hacer. Y entonces cuando lo tienes, lo puedes trasladar al sur global. Vuelvo a coger el ejemplo que he puesto antes de Joaquín, del profesor de teología, que dice, la mayor parte de mis alumnos, curas, sacerdotes que vienen de África, una vez les hemos dado la formación, vuelven allí y nunca más volverán a ver los libros que hemos visto. ¿Y por qué no se llevan el equipo hecho? O sea, ¿por qué no se llevan el pack completo? Y se lo pueden llevar, porque no es tan caro. No es tan caro. Entonces, bueno, ¿cómo construyes esos kits que son independientes? Es ahora una cuestión muy de frikis informáticos, de gente que yo es que no me fío de nadie, como si tal. Bueno, pues habrá que aprender, yo creo, a vivir en ese entorno. O la otra posibilidad es simplemente dejarte llevar. Y dejarte llevar, regula lo que quieras. Es que puedes regular lo que te dé la gana. O sea, ahora mi hijo me estaba diciendo hace un rato que va a salir el GPT-6 o algo así, un videojuego de coches que están todos esperando que salga porque han hecho unos algoritmos de inteligencia artificial o sea, que dicen que funcionan. Un videojuego que juega un robot. No sé, la inteligencia artificial multiplicada por la ley mínimo esfuerzo significa que la gente va a dedicarse a ver cómo O sea, si ya me cuesta entender que vayan a un pabellón a ver cómo juegan, o sea, ¿sabéis lo que estoy diciendo? A jugar, a ver a alguien jugar a un videojuego, va a un pabellón. Entonces, no, ahora iré a ver no a alguien jugar un videojuego, voy a ir a ver a un bot jugando a un videojuego. No lo puedes evitar. Porque tú no puedes evitar que eso ocurra, pero sí puedes, yo creo que debes y sabemos construir las barreras que a nuestras comunidades les permitan sobrevivir. O sea, perdóname que esté en esta... Yo hace 3 meses no era tan apocalíptico, estuvimos comiendo y era mucho menos, pero es que, o sea, es que, o sea, no consigo encontrar otra vía de pensamiento. Ojalá... Ahora, en cuanto llegue a casa, le voy a preguntar a ChatGPT que me pase tu biografía actualizada. Pero igual no me la ha pasado un tal Daniel. Tengo que... No, me llama la atención porque... Bueno, es igual. Nada. Bueno, ahora sí que estamos ya un poco fuera de tiempo. No hay preguntas online, así que si os parece, vamos a cerrar esta ponencia. Muchísimas gracias a ambos por vuestras intervenciones. Y bueno, ahora, según me han comentado, un grupito o sea, van a organizar una visita guiada a la exposición que tiene la Fundación Mainel en su sede. Entonces, si os apetece quedaros en el vestíbulo, entiendo. Y de ahí se irá para allá. Y nada, muchísimas gracias y mañana más contenidos, más jornada de reflexión sobre la inteligencia artificial. Gracias por haber aguantado hasta tan tarde, que ya son las 7:30 y se nota. Y nada, hasta mañana a todos y a todas. Muchas gracias.